¿qué implicancias tendría este proyecto desde el punto de vista del bienestar animal? Conversamos con la doctora Ana Francisca Soto, médico veterinario y etóloga de la Universidad Andrés Bello. Ana Francisca, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Pura Noticia PM. Hola, muchas gracias. A ver, doctora, mañana el Congreso deberá debatir dos caminos distintos: prohibir las carreras de galgos o permitirlas con una regulación más estricta o estricta directamente. Desde el punto de vista veterinario, ¿cuál de estas alternativas protege mejor a los animales? Sin duda, lo que protege finalmente va a ser la prohibición, ¿ya? Mm. Estas carreras terminan siendo, ¿cierto?, muy detrimentales para el bienestar de estos perros. Eh, si se llegaran a regular, la verdad es que no hay en ningún país se ha logrado regular del todo respetando el bienestar animal en este tipo de eventos. Entonces, finalmente, lo que hay que hacer es prohibirla, finalmente. Esto es un tipo de maltrato animal, no solamente por las condiciones en las que estos perros se entrenan, eh, muchas veces como se eliminan, si es que no sirven, ¿cierto? Eh, el doping, etcétera. O sea, hay muchas aristas que hacen que estas carreras eh, sean justamente detrimentales con el bienestar de los perros. Doctora, uno de los proyectos propone regular esta actividad mediante controles veterinarios, requisitos para las pistas, condiciones de seguridad. Quiero llevarla a lo mejor, no sé si se puede comparar, pero si hablamos del enduro ecuestre, hay Ujú. distintos tipos de carrera dentro del enduro, desde la más básica, que implica la partida y la llegada, donde en ambos puntos hay control veterinario, hasta las carreras que se corren 140 kilómetros, donde cada cierta cantidad de kilómetros hay un control veterinario súper estricto, donde cualquier claudicación de un caballo inmediatamente es eliminado. O sea, da lo mismo como va el jinete, pero el caballo tiene que estar en perfectas condiciones. Si lleváramos este tipo de estrictez a las caballas, no sé si se diga estrictez, pero que sea tan estricto como las carreras de enduro ecuestre, ¿es posible que estas medidas fueran suficientes para garantizar el bienestar de los galgos? Si es solo en la carrera, la verdad es que no. La carrera en sí dura unos minutos y lo que ocurre en la carrera, claro, es que obviamente se pueden eh, fracturar, que es lo que ocurre, agotar, ¿cierto? Tener otro tipo de lesiones musculoesqueléticas. Pero lo que hay detrás, que es el tipo de entrenamiento, las condiciones en las que viven o que se mantienen a los animales, el que los mantenga justamente encerrados para generar esta ansias de salir corriendo, es lo que también habría que regular. O sea, ahí habría que tener una fiscalización en el trato, no solamente en la carrera, sino que en todo lo que hay detrás. Mm. ¿Y cuáles son los principales riesgos físicos, incluso, no sé si podría decir psicológicos para los perros, que enfrentan estos galgos durante la carrera y, como dice usted, en todo el proceso de entrenamiento que tienen, ¿cierto? ¿Y cuál de ellos podrían prevenirse realmente mediante una regulación? Claro. Bueno, físicos tenemos fracturas, ¿cierto? Y lesiones musculoesqueléticas principalmente. También muchos problemas a la piel. Cuando los entrenan, por ejemplo, con cuerdas de tiro o incluso también problemas en sus patitas por el exceso de, de la fricción, ¿cierto? Que hay al correr durante el entrenamiento de las carreras. Esos son como los principales, pero también, bueno, hay muchos perros que son intervenidos con fármacos, con anabólicos y con estimulantes que también traen problemas principalmente cardiovasculares, pero afectan bastante a varios órganos del cuerpo, porque además esos son administrados sin una revisión veterinaria, de hecho no son aptos para perros, ocupan de caballo, por ejemplo.
Entonces, eso por la parte médica. También depende de la forma en que los entrenan. Cuando los entrenan, por ejemplo, que es algo muy común, que es que los amarran a una camioneta, un auto, y ellos van avanzando y el perro va corriendo al lado atrás del auto. Hay mucho riesgo de atropellos, de fracturas, hay pacientes que han quedado incluso sin las 4 extremidades por culpa de ese tipo de entrenamiento. Y por la parte conductual o psicológica, ¿cierto? Tenemos que son perros que están bajo mucho estrés, están en condiciones donde no pueden expresar su conducta natural, ¿cierto? Los perros son una especie que ha ido evolucionando con los humanos, por lo tanto requieren contacto humano, requieren contacto con pares, ¿cierto? Con otros perros, olfatear, morder, jugar, tener tiempos de descanso, explorar, y estos perros no lo tienen. Entonces, y finalmente también el estar muchas veces con estas sustancias que se les inyecta, hacen que tengan después síntomas de abstinencia y además que el entrenamiento muchas veces es a través de métodos aversivos, entonces tienen estrés crónico, miedo. Eso es al menos lo que se ha documentado, no solamente en Chile, sino que en muchos países, y son los pacientes también que nos ha tocado ver. A mí, en el caso como etóloga, principalmente estrés crónico, miedo, trastornos compulsivos, eso. Sin duda, el galgo es un perro tremendamente dulce. En términos generales, es cariñoso, es sensible, es un perro como bien especial. Por lo tanto, es difícil verlos sometidos a ese nivel de estrés que usted nos está contando, y que sin duda alguna cualquiera de aquellos síntomas o aquellos acciones que tienen sobre el perro para tener a un deportista, que finalmente no sabemos si realmente es un deportista o un ser extremadamente estresado y que finalmente corre porque tiene que correr. Entiendo que todos los puntos de los cuales nos está narrando son tremendamente preocupantes. Actualmente ni siquiera el Instituto Nacional del Deporte lo reconoce como un deporte propiamente tal. No tienen una normativa específica. Esa falta de regulación, ¿qué tipo de consecuencias ha tenido hasta ahora para el bienestar de los galgos y su fiscalización además? Yo creo que, bueno, ha tenido gran impacto, porque justamente al no haber este tipo de regulaciones, no hay fiscalización y nadie que pueda resguardar que se estén haciendo de una manera que no afecte tanto al bienestar. Y además de eso, en este tipo de eventos ocurre mucho que hay exceso de alcohol, de drogas, hay hasta incluso violencia entre los participantes, hay apuestas también ilegales. Entonces no solamente está acá el delito de maltrato animal, sino que también de esa otra área, ¿cierto? Que quizás no afecta directamente a los galgos, pero sin duda es parte también de la poca regulación. Claro. Ahora, hay mucha gente que no quiere que el rodeo continúe como deporte, pero algo que se ha ido avanzando sin duda alguna en el rodeo propiamente tal es en la legislación, la fiscalización, el cuidado animal, el cuidado de cómo tiene que ser la media luna, el tipo de crianza que tienen los vacunos, ¿cierto? Se ha avanzado mucho en términos de fiscalización y regulación. Si mañana el Congreso optara por avanzar hacia una regulación finalmente de las carreras de galgo, ¿qué controles, particularmente en su área, en la veterinaria, deberían ser obligatorios antes, durante, después de cada una de las competencias? Yo creo que, bueno, controles veterinarios periódicos, ¿cierto? Cada cierto tiempo, sobre todo a nivel, bueno, primero hay que analizar si es que no se le administran sustancias externas, ¿cierto? Como anabólicos, estimulantes. Eso se tendría que hacer con una prueba de doping. Se tiene que hacer como mínimo
un examen a nivel cardíaco, un ecocardio, por ejemplo, también radiografías, eh, también podemos ver el tema de medir a través de pruebas el tema del esfuerzo muscular, por ejemplo. Eso sería una parte. La otra sería las condiciones de vivienda donde alojarían los galgos. También otro sería la forma de entrenamiento, y también cómo cuál sería la vida del galgo fuera de su etapa como de competidor, sino que también cuál sería su vida de perro normal, en una casa, como una mascota, como un miembro más de la familia. ¿Qué se hace con ellos en el fondo después de su periodo como deportista, en el fondo? Porque muchos son abandonados, incluso los matan. Sí, sí, han aparecido muchos galgos asesinados, lamentablemente. Es que si el galgo se fractura, lamentablemente ya no sirve más para la carrera y en ese caso es eliminado, abandonado o los matan justamente. Entonces también eso, y bueno, y posterior a las carreras también hacer en cada carrera hacer un chequeo médico completo. ¿Y las cruzas? Yo creo que sería... ¿Cómo se consiguen más galgos en el tema de las cruzas? También tenemos este problema de la venta de los perros, ¿no? Sí, la verdad es que la mayoría compra los perros en el extranjero. Eso es como la mayoría de las personas que se dedican a esto obtienen a los perros. Eso es como lo principal. Ya. En el 2024, y para terminar ya nuestra conversación, doctora, en 2024 la Cámara ya rechazó una iniciativa que buscaba justamente prohibir las carreras de perros en general. ¿Qué antecedentes existen hoy desde el ámbito veterinario que deberían considerar los diputados antes de votar nuevamente sobre esta actividad mañana? Yo creo que hay que ver que la evidencia en otros países, ¿cierto?, donde se ha intentado regular, no ha sido realmente exitoso, no hay capacidad de fiscalización. Imagínate que incluso con la ley de maltrato animal, ¿cierto?, de protección animal, o la ley Cholito, ¿cierto?, de tenencia responsable, no existe la fiscalización adecuada. En este caso, ¿quién fiscalizaría? ¿De dónde saldrían los recursos? ¿Quiénes serían las personas? Es complejo. Y por otra parte, en los países desarrollados se están prohibiendo justamente este tipo de actividades por el nivel de estrés que genera simplemente la carrera. Incluso si está muy regulado y es algo que se haría ya de manera muy, muy perfecta, aún así en algunos países lo prohíben justamente por el bienestar de los perros. Entonces yo creo que hay que mirar al extranjero, a países que están quizás más avanzados en el tema, y ver también cómo les ha ido tanto con la prohibición como con la regulación. Sin duda. Doctora Ana María Francisca Soto, médico veterinario, etóloga además de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por habernos aclarado un poco más la situación que viven estos perritos respecto a una tradición que existe en nuestro país, pero que sin duda está dejando en muy malas condiciones a los galgos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, chao. Que esté muy bien. Ahí conversábamos entonces, sobre todo porque mañana el Congreso deberá debatir estos dos caminos distintos, o prohibir las carreras de galgo o permitirlas bajo una regulación real, más estricta o real. Cambiamos completamente de tema porque